Salmos, capítulo 11. Gloria al Señor, libro de los Salmos, capítulo 11. Y del capítulo 11 vamos a estar leyendo el verso 2. Y dice así la palabra del Señor. Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias por tu bondad, Señor, que tienes para con nosotros. Venimos delante de ti, Señor, para oír tu voz, tu consejo, tu palabra. Rogamos envíes tu palabra en el poder de tu Espíritu Santo. Ella llene, Señor, nuestros corazones, nuestras mentes. Se abra nuestras mentes para entender, para ver las cosas que nosotros no comprendemos, y nos auxilies y nos ayudes en todo, Señor. Necesitamos de la abundancia de tu gracia. Tómanos en tus manos, guía nuestros corazones y habla, Señor, que tus siervos oyen. Dios mío, tomes tú el dominio de todas las cosas, reprenda toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y abundante gracia sea sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias te damos por todo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros hemos leído el Salmo 11, verso 2, donde el Espíritu del Señor a través del salmista muestra algo que los hombres no ven. Está mostrando, y nosotros ahora vamos a ver por qué, algo que los hombres no perciben, que no se dan cuenta, que no saben, porque no lo pueden ver ni lo pueden percibir. Dice así: ¿por qué aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón? Entonces, están asaeteando, es decir, disparando flechas, vamos a decir así, disparando flechas en oculto, de manera que no se puede ver. Ahora, nosotros miramos a quién dice que le disparan justamente esta flecha para asaetear en oculto a los rectos de corazón. ¿Quiénes son los rectos de corazón? Nosotros, cuando vamos, hermano, al libro de Romanos, capítulo 5, verso 19, capítulo 5, verso 19, ahí el apóstol Pablo hace una declaración y dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, ahora vamos de vuelta para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Entonces, ¿quiénes son estos rectos de corazón? Estos rectos de corazón son los que fueron constituidos justos. Entonces, nosotros sabemos, por medio del primer Adán, entró el pecado en el mundo y el pecado pasó a todos los hombres. Y por medio del segundo Adán, esto es Cristo, Dios le dio la potestad a todo aquel que en él creyere de ser hecho hijos de Dios. Y al ser hecho hijos de Dios y perdonados sus pecados, entonces esa persona que ha recibido a Jesús como su Salvador pasa de pecador a justo. Entonces, deja su posición antigua como pecador, como separado, como alejado de Dios, para tener una nueva posición de cercano a Dios, hermano, y ahora sí puede acercarse al Señor, ahora sí puede acercarse a Dios, a causa del cambio de posición que hizo por el simple hecho de aceptar a Jesús como su Salvador. Entonces, aceptó a Cristo como su Salvador, dejó de ser un pecador separado de Dios, ahora tiene otra posición, tiene la posición de justo delante del Señor, entonces pasa a ser un hombre recto. Entonces, volvemos a leer.
Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear, disparar en oculto a los rectos de corazón, es decir, a los justos, es decir, a los que han creído. Ahora, ¿quiénes son aquellos que asaetean, es decir, tensan el arco y disparan desde lo oculto, hermano, para asaetear, para herir justamente a uno de estos justos? Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo abre este panorama para que nosotros veamos en medio de esta oscuridad de donde asaetean, quiénes son aquellos que en oculto están esperando la ocasión para lanzar un flechazo. Efesios, capítulo 6, verso 12 dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces ahí están. Acá el apóstol Pablo saca luz y dice que justamente el combate del hombre que ha creído, del hombre que ha pasado de pecador a justo, el hombre que ha pasado de las tinieblas a la luz, es un combate contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Por eso es que no se lo ven. Ellos están en oculto, usted no lo ve, pero ellos están esperando, tensando el arco, preparados para dispararle ¿a quién? A los que han creído, a los que han recibido a Cristo como su Salvador. Entonces lo esperan para tenderle una trampa. Porque asaetear es justamente, hermano, tenderle una trampa. Es decir, prepararle algo para que a él le produzca dolor. Entonces, el maligno, los demonios, las huestes espirituales de maldad, ellos preparan trampa. Es decir, están en un lugar y en otro esperando la ocasión a ver cómo poder hacer tropezar a aquellos que han creído para que entren en dolor y entren en molestia. Cuando nosotros leemos el libro de Romanos, capítulo 2, verso 9, el apóstol Pablo dice lo siguiente: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. El judío primeramente y también el griego. Entonces miramos al apóstol Pablo y él habla y dice: al que hace lo malo, tribulación y angustia. Entonces nosotros vemos a la hueste de maldad entensando su arco, preparando una trampa justamente para que aquellos que han creído, que han recibido a Cristo como su Salvador, que han pasado de muerte a vida, hermano, que están delante del Señor, prepararle una trampa que luego lo lleve a tribulación y que lo lleve a angustia. Entonces está preparando alguna cosa para que de alguna manera los que han creído tropiecen en ello. Entonces asaetean, están mirando, están observando, a ver cómo le voy a hacer caer, a ver qué trampa le puedo poner. Entonces el diablo tiende un sinfín de trampa como un cazador buscando a las almas que han creído para hacerla pecar en contra de Dios, hacerla desobedecer a Dios, justamente para que ellos caigan en tribulación y en angustia. Entonces, ¿qué es lo que le prepara? Algo con que desobedezcan a Dios. Entonces su trampa son cosas que llevan que al cristiano que ha creído desobedezca a Dios. ¿Y cómo se llama el desobedecer a Dios? ¿Sabe cómo se llama el desobedecer a Dios? Pecado. Porque pecado no solamente es errar al blanco, sino que tiene que ver con la desobediencia a todo lo que Dios dice. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? El que prepara y tensa el arco, el que está asaeteando desde oculto, espiando. ¿Qué es lo que prepara? Una trampa de pecado para que el hombre que ha creído desobedezca a Dios y en su desobediencia entre en la tribulación y entre en la angustia. Porque la raíz de
todos los problemas de los hombres se llama pecado. Así es como se llama la raíz, es decir, la causa de todos los problemas que lo rodean, problemas para afuera, problemas al costado, problemas para adentro, problemas en la casa, problemas con los hermanos, problemas con los amigos, problemas por todos lados. ¿Sabe cuál es la raíz de todos esos problemas? La raíz se llama pecado, es decir, que es el pecado la causa de la tribulación y angustia, porque el pecado es hacer lo malo delante de Dios. Entonces dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Entonces nosotros miramos para afuera y vemos que una vida pecaminosa cosecha justamente lo que siembra. ¿Y qué es lo que cosecha? Desventura, vergüenza, dolor. ¿A causa de qué? Justamente, hermano, a causa del mal, del pecado que hace, de lo que hace. Porque lo que el hombre siembra, eso es lo que recoge. Entonces, si él siembra mal, va a recoger mal. La Biblia dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Los malos que tensan el arco en oculto para saetear a los rectos de corazón. Le preparan una trampa para ver cómo hacer que el hombre se desvíe de buscar a Dios. Cuando nosotros miramos en el Antiguo Testamento, nosotros encontramos que Balaam era un profeta, que Balac, un rey de un lugar por donde tenía que pasar Israel, lo llamó y lo alquiló para que maldiga al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Entonces, 3 veces Balaam intentó maldecir al pueblo de Dios y no pudo. No pudo maldecirlo, porque cada vez que abría la boca en contra del pueblo de Dios, salía bendición de Dios para su pueblo. Entonces, como no pudo vencerlo Balac a Israel peleando porque sabía que no lo podía vencer, Balaam le enseñó cómo hacer para que Israel caiga, y no por mano de ellos, sino por la mano del propio Dios. ¿Y sabe cómo? Pecando y desobedeciendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Balac? Le envió mujeres que cautivaran el corazón de los varones de Israel y que los llevaran justamente a adorar a sus dioses. Eso hizo que causara el enojo de Dios y la derrota de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Está esperando, está viendo a ver cómo va a ser la forma, cuál va a ser la manera para hacer caer a los rectos de corazón, a los que han creído, porque él sabe que si caen en pecado, el pecado lo va arrastrando para afuera. Por eso nosotros hemos estado hablando y hemos dicho que nosotros tenemos que pensar que nosotros hemos sido llamados al Evangelio, y cuando nosotros hemos sido llamados al Evangelio, Dios no nos pidió conducta, nos pidió fe. ¿Por qué Dios no nos pidió conducta y nos pidió fe? Porque Él sabía que mediante la fe iba a cambiar la conducta. Entonces nosotros vemos que hasta el día de hoy, hermanos, nosotros vamos caminando y no tenemos lucha contra carne ni contra sangre, sino que se presenta en nosotros estos combates, estas luchas. Se presenta en nosotros un montón de dificultades y muchas veces patinamos, erramos, nos caemos. Y nosotros dijimos, por el hecho de que erremos, patinemos, nos caigamos, no tenemos que volvernos atrás. Porque Dios no nos pidió conducta, nos pidió fe. Esa fe que Dios puso dentro de nuestro corazón a nosotros nos va a llevar a la victoria. Hoy caeremos, mañana también, pero pasado vamos a salir victoriosos. Por eso no tenemos que retroceder. Sabe el maligno que introduciendo la desobediencia en el corazón de los que han creído, ellos retroceden, se quedan y después no se congregan más. Porque así opera el pecado. El pecado opera, entra en el corazón, entonces le va diciendo, ¿y para qué vas a ir a la iglesia? Mirá lo que vos estás haciendo, ¿qué te vas a congregar? No, ¿qué vas a ir a la iglesia? Mejor quédate. Entonces el pecado empieza a operar en el corazón de la persona, haciéndole creer que es mejor que se vaya de la iglesia y no que esté en la iglesia. Sin embargo, la palabra de Dios a nosotros nos enseña que es mejor que quedemos en la iglesia, porque ¿con qué limpiará el joven su camino si no es con la palabra de Dios? ¿Con qué podremos nosotros perfeccionar nuestras vidas si no es con la palabra de Dios? Entonces, aunque nuestra conducta parezca opuesta a lo que Dios dice, si nosotros permanecemos firmes delante de Dios, Dios es poderoso para que mediante su palabra Él cambie nuestra conducta.
Porque esta es una obra de Dios. No se trata de algo que yo conquisto, porque si la buena conducta es algo que yo conquisto, entonces yo a usted le voy a decir, usted tiene que hacer esto, usted haga lo otro, deje aquello, deje el otro, y voy a querer yo por mi propia fuerza hacer que usted haga cosas que todavía Dios no trabajó en su corazón. Por eso nosotros dijimos, usted no se meta, deja el alma tranquila, deje que venga, que se congregue, Dios va a ir trabajando. No, porque usted tiene que dejar esto, deje en paz las almas, deje que las almas vengan, Dios va trabajando en el corazón y la fe va a ir haciendo cambiar su conducta. La fe. Entonces nosotros miramos, dice, he aquí, los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Entonces, ¿qué es lo que le prepara? Una trampa de pecado. ¿Qué es pecado? Nosotros dijimos, pecado es errar al blanco. Y yo estaba viendo esa definición de pecado y dice así en otro lugar, es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios. Entonces, ¿qué es pecado? Es una acción. Lo que nosotros hacemos, que sabemos que no se debe de hacer, que le desagrada a Dios y que nosotros lo hacemos, esto se llama pecado. Y también se llama pecado aquello que nosotros sabemos que tenemos que hacer, el bien que tenemos que hacer y no lo hacemos, eso también se llama pecado. Entonces dice, pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios que consiste en decir lo que decimos en contra de lo que Dios dice es un pecado. Cuando usted va en contra de lo que Dios dice, ¿sabe cómo se llama? Se llama pecado. Y va mucho más allá de un pecado, hermanos, de adulterio, de fornicación, de engaño, de mentira. Va mucho más allá. ¿Sabe por qué? Porque ese es un pecado de rebelión en contra de lo que Dios dice. Más grave todavía. Mucho más grave. Entonces nosotros miramos, dice, pecado es toda acción u omisión voluntaria contra la ley de Dios que consiste en decir lo que decimos, en hacer lo que hacemos, en pensar lo que estamos pensando o desear algo contra los mandamientos de la ley de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el maligno? Prepara una trampa. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 6, verso 12, libro de Romanos, capítulo 6, verso 12, el apóstol Pablo justamente habla muy claro sobre esta trampa y nos aclara algo muy importante. Libro de Romanos, capítulo 6, verso 12, dice así, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces, ¿por qué Pablo dice no reine? ¿Sabe por qué? Porque antes de conocer a Cristo, ¿cómo nos llamábamos? Pecadores. Porque el pecado entró por un hombre y así llegó hasta nosotros y nosotros éramos pecadores. Pero cuando hemos sido redimidos, comprados y lavados con la sangre de Jesús, dejamos de ser pecadores para ser ahora justos. Es decir, que el pecado ya no tiene nada que ver con nosotros. Entonces, si el pecado no tiene nada que ver con nosotros, ¿cómo vamos a dejar que el pecado reine? ¿Sabe qué? Que el pecado reine es que nos gobierne, que nos mande, que nos lleve. Antes, cuando nosotros no teníamos a Cristo, nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado nos arrastraba. Pero ahora no, nosotros hemos sido hechos libres. Ahora nosotros podemos ponernos enfrente de la maldad, de lo malo y decirle no. Podemos mirar la trampa y decirle no. Podemos mirar la situación y orar a Dios. Líbrame, Señor, del pecado y de la maldad. Líbrame de toda tentación. Líbrame de tentación. Nosotros ahora podemos clamar y viene el socorro a aquellos que claman. Viene el socorro de Dios. Entonces nosotros miramos lo que el apóstol Pablo dice, no reine. ¿Por qué dice no reine? Porque ya no es más el pecado nuestro rey para que nos gobierne, para que nos lleve, para que nos haga sufrir, para que nos meta en tribulación y en angustia. Ya no es más él nuestro amo. Nuestro amo es el Señor. Nosotros ahora hemos sido hechos siervos de la justicia, no siervos del pecado.
Entonces Pablo dice así: no reine, que no tome el gobierno, que no le demos la rienda de nuestra vida, que no permitamos que el pecado se enseñoree de nosotros, que no le demos lugar al diablo, no reine, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Entonces nosotros miramos, entre el 12 y el 13 hay dos palabras importantes. Primero, no reine. Y segundo, dice, no le presenten vuestros miembros al pecado. No se lo den, no den vuestros miembros al pecado, porque el pecado ya no tiene nada que ver con nosotros. El pecado que era nuestro amo, Dios lo puso en Cristo Jesús, y a Cristo Jesús lo hizo pecado y condenó al pecado en la carne de Cristo. Y cuando Cristo murió, se llevó todo lo que nosotros éramos, lo que hemos creído. Hemos sido crucificados con Cristo, muertos con Cristo y resucitados con Él. ¿Qué es lo que murió? El hombre viejo, la naturaleza vieja, este cuerpo mortal que era dado para el pecado, ahora tiene que ser puesto para el servicio del Señor. Por eso dice, no reine. Si ustedes son de otro reino, no son del reino de las tinieblas, ustedes son del reino de la luz. No son ustedes hijos de la desobediencia, ustedes son hijos de obediencia, hijos de la fe que fue dada, hermano, a los escogidos de Dios, la fe de los escogidos, ese es su lugar. Entonces, no reine, que no se haga el amo el pecado. Usted puede decirle no. Tiene la autoridad, el poder y el derecho de decirle no. Y cuando usted le dice al pecado no, él no puede avanzar. Si usted se calla, él va avanzando despacito, despacito, despacito. Pero si usted le dice no, ahí se terminó el avance del pecado y no puede ir más allá. Por eso dice no reine. ¿Lo ve? Reine. No, dice no reine. Pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley. Entonces, ¿qué es lo que aclara el apóstol? Está diciendo, no se dejen de engañar. Ustedes están puestos para vencer y en Cristo Jesús ustedes son más que vencedores. No es que no pueden vencer al pecado. Díganle no y compruebe la autoridad que tiene de parte del Señor en su vida. Entonces nosotros tenemos que aprender a decir no. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo, el diablo, que anda como un león rugiente alrededor buscando a quien devorar, él tensa el arco para saetearnos en oculto. Pero la palabra que él lo ilumina todo y nos muestra, ¿no ve? Esa intención de pecado, hay un maligno detrás de ello. Y acá esa trampa del pecado, hay otro maligno detrás de ello. Y detrás de aquello que lo quiere llevar a desobedecer de Dios, hay huestes espirituales. Viene la luz de la palabra, lo ilumina todo. Nosotros miramos y decimos, tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es verdad. Entonces el apóstol Pablo dice, no se va a enseñorear de ustedes. Si ustedes no quieren, ustedes van a poder decirle que no. Pero si ustedes no resisten al diablo, él se va a apoderar y él va a querer tomar el dominio de su vida y el pecado va a querer ser su amo y lo va a querer llevar, alejarlo de Cristo, separarlo de la congregación, separarlo de la iglesia. Entonces, no permita que reine. Él no es su rey se llama Jesús. Es Jesús su rey y ustedes pertenecen al reino de la luz y no al reino de las tinieblas, de donde es el pecado. Por eso dice, el pecado no se enseñoreará de vosotros. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos, capítulo 12, verso 1, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Así que, hermanos,
os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces miramos de vuelta el consejo de Dios mediante el apóstol Pablo y dice, hermano, os ruego. ¿Por qué dice el apóstol Pablo, hermano, os ruego? Porque Dios a usted no lo va a obligar, le va a enseñar, lo va a iluminar y usted tiene que pararse y decir no. Si usted no quiere, el pecado no lo puede llevar. Pero si usted se deja arrastrar y se deja llevar, Él lo va a llevar cautivo como un botín. ¿Y a dónde lo va a llevar? Nosotros leímos Romanos 2:9, tribulación y angustia. Por eso decimos que la raíz de todos los problemas que el hombre puede llegar a tener es el pecado. Una vida pecaminosa cosecha lo que siembra. Entonces, sembró pecado, ¿qué es lo que siembra? Lo que recoge desventura, vergüenza y dolor. Si el hombre pecare menos, sufriría menos, pero sus pecados añaden dolor y sufrimiento a sus vidas. ¿Se da cuenta? Por eso es que el apóstol Pablo da un consejo, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Entreguen sus cuerpos al Señor. ¿No ve lo que Dios ha hecho con ustedes? De sus cuerpos mortales, Él dice que es templo de su Espíritu Santo. Lo hizo su templo. Entonces, como lo hizo su templo, ustedes presenten delante de Dios. Así como antes se presentaban para lo malo, el pecado, la malicia y la maldad, ahora preséntense delante de Dios y presenten sus miembros a Dios como un sacrificio agradable. Un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es decir, un culto con inteligencia. Entonces nosotros no solamente hacemos culto al Señor cuando venimos acá los días jueves, sábado y domingo, sino que nuestro culto empieza desde que abrimos nuestros ojos. ¿Por qué? Porque presentamos nuestros miembros a Dios, hermanos, para que el Señor nos bendiga y para que Él haga de nuestros miembros para la justicia. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el verso 15, pero de Primera de Corintios capítulo 6, verso 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Entonces nosotros vimos, ¿qué es Cristo? Es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de Cristo complementado, hermano, hecho por todos los miembros que hemos creído. Entonces, ¿a dónde lleva el apóstol Pablo esto? Nos lleva a nosotros a que nos demos cuenta lo que es nuestro cuerpo para Dios. Para Dios, nuestro cuerpo, que es morada de su Espíritu y templo de su Espíritu Santo, es un miembro del cuerpo de Cristo. Como para que nos demos cuenta y digamos, ¿qué estoy haciendo yo con mi cuerpo? Si mi cuerpo es para el Señor, ¿por qué tengo yo que presentarlo? ¿Por qué tengo yo que darlo o que entregarlo? Justamente presentando mi miembro al pecado como instrumento de maldad. Si Dios me llamó para que presente mi miembro a la justicia como instrumento de Dios para gloria de su nombre. Entonces Pablo dice así: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18. Huid la fornicación. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Para qué lo vamos a dar? Y lo vamos a exponer a su cuerpo, que es templo del Señor, justamente a la malicia y a la maldad, y que tome el gobierno del maligno del cuerpo. ¿Por qué? Si su cuerpo es templo del Señor. Entonces dice, huyan de la fornicación. Huid la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Entonces, ¿qué es lo que hace el que comete pecado? Está pecando primeramente contra su propio cuerpo. Usted mire, el que se droga, parece como que está todo lindo, pero se droga y no se da cuenta que está destruyendo su cuerpo porque la droga produce mal. Como el que fuma, parece como que no es nada. Yo fumo y no se da cuenta que está pecando contra su propio cuerpo, contra sus propios pulmones que se están llenando de nicotina y luego vienen cuantas enfermedades a causa de ello. Como el que bebe y se embriaga y no se da cuenta que está pecando en contra de su propio cuerpo porque está destruyendo sus riñones y cuántos órganos, aún células de su cabeza, de su mente, se destruye. Está pecando contra su propio cuerpo. Dice, huid la fornicación. ¿Sabe cuántas enfermedades han venido justamente a causa de la fornicación? Y Dios dice, huyan. La fornicación no es algo natural. En el mundo parecería como que es pan de todos los días, pero en el mundo cristiano no. La fornicación no tiene que ver nada con la vida que nosotros hemos recibido. Hemos salido nosotros y hemos pasado de muerte a vida. Salimos del pecado para ser hombres justos, de pecador a justo. Esto lo hizo Dios. Y si Dios hizo con esto, hemos de volver de vuelta al pecado. Entonces dice, huyan. ¿Y qué es huir? Es salir corriendo. Y nosotros huimos, no porque tenemos temor, sino huimos porque tenemos amor a Dios y no queremos ofenderlo. Él dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces debemos de cuidar nuestro templo, porque si no lo cuidamos, no cuidamos nuestro cuerpo, estamos pecando en contra de nuestro propio cuerpo. Por eso dice, huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no soy vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿por qué dice que nuestro cuerpo y nuestro espíritu es de Dios? Porque hemos sido comprados. Cristo pagó un precio por nosotros. Nosotros le aceptamos como nuestro Salvador. ¿Y Él de qué nos salvó? Nos salvó de irnos al infierno. Y nos salvó de que seamos morada de espíritus inmundos. Nos trasladó del mundo de las tinieblas al mundo de la luz. De las tinieblas a la luz admirable de Dios. Entonces produjo un cambio en nosotros. ¿Y cómo lo hizo? Porque pagó un precio. Su sangre se derramó y fuimos comprados por precio de sangre. Aceptemos su salvación, nos tomamos de Él y nos trasladó al reino de su Hijo admirable. Al reino de su amado Hijo nos trasladó. Entonces, si nos trasladó es porque nos compró. Y si nos compró es porque le pertenecemos al Señor. Por eso el apóstol Pablo recalca, dice, ¿ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? Y luego dice el 20, porque habéis sido comprados, no se olviden. No son de ustedes, le pertenecen a Dios, han sido comprados. ¿Por qué Dios los llama santo? Santo es separado, porque Él los compró, pagó por usted y los separó para Él. ¿Y cómo es Dios? Dios es santo, un Dios santo. Por eso espera de su pueblo la santificación. Y Él dice, sed santo porque yo soy santo. Quiere decir que el que quiere caminar con Dios, conoce el camino. El que quiere caminar con el Señor. Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros vamos al libro de Romanos, capítulo 6, verso 17, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, término pasado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia.
Entonces dice, erais, antes ustedes eran, el pecado los podía gobernar, los podía llevar. Pero ahora ustedes han sido libres, son hombres y mujeres libres. El pecado no tiene autoridad para hacerlos su esclavo. Si usted le dice no, él no puede avanzar, se frena, se clava y no puede seguir más adelante. Entonces, ¿a dónde nos lleva? A que descubramos que Dios quiere llevarnos más cerca de Él y el medio es la santificación para que caminemos con Dios. ¿Cuántos quieren caminar con Dios? Yo quiero caminar con el Señor. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra? Un camino, el camino de la santificación. Por eso es que Él dice, no reine el pecado. Gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Y cuando leemos el verso 22, dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de la justicia. ¿Se da cuenta? Esto hizo el Señor y esto lo hizo en los que creen. Y nosotros hemos creído. Por eso tenemos que velar y orar para no caer en tentación. Nuestros enemigos están en oculto, asaeteando, estiran el arco para ver cómo nos prenden y nos desvían de Dios. Pero Dios nos ha dado algo que dice que es la fe, un escudo. El escudo de la fe con que podemos, hermano, frenar todos los dardos del maligno. Así que no nos detengamos. Busquemos al Señor. Sirvamos a Dios. Y vamos adelante, camino a la perfección. Amén, hermano. ¿Creen esta palabra? No somos siervos del pecado, somos siervos de la justicia, siervos de Dios. Nos ponemos de pie. Amado Señor, alabamos tu nombre y te damos gracias. Tu palabra es lámpara, Señor, que ilumina. Ella es luz, que hace que veamos lo que los ojos de los hombres no pueden ver. Que percibamos lo que ojo humano no puede percibir, las cosas espirituales. Gracias, Señor, por tu bondad, por iluminar nuestro camino y por tu palabra, pues ella es lámpara para nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. Padre, muchas gracias, Señor, porque tu voluntad es que nos acerquemos cada día más cerca de ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuántos dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre del Señor.